Muy buenos días a todos, soy Wendy Galdames y formo parte del staff de Camarasal y es un gusto poder acompañarlos en este webinar que Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en conjunto con el Centro de Formación Empresarial, hemos preparado para ustedes. Agradecemos la confianza a ACE Suiza por ser parte de este espacio. Esta mañana tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Roberto Chacón, quien es socio estratégico de Grupo Sinergia Empresarial, consultor financiero, asesor financiero personal y facilitador en temas de banca, finanzas, microfinanzas, gestión de cobros, comercialización de servicios financieros y riesgos compliance. Nuestro ponente nos hablará este día del tema mentoring financiero, domina las finanzas personales y alcanza tus metas, donde aprenderemos cuál es el ciclo financiero y las metas financieras que todo empresario y profesional debe de considerar y manejar para prever su éxito y crecimiento financiero. Invitamos a todos nuestros espectadores a que coloquen sus dudas y comentarios en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Si nos acompañan por medio de Zoom y si nos acompañan por medio del streaming de Facebook Live, las pueden colocar en un comentario y nuestro equipo nos las compartirá para poder darles lectura al finalizar la ponencia, donde contaremos con 20 minutos para responder todas estas. Bienvenido, Roberto, es un gusto tenerlo con nosotros. El espacio es todo suyo. Gracias, muy buenos días, muy amables. Gracias también por la oportunidad en este día para poder hablar un poco acerca de finanzas personales. Muy amable, ¿verdad? Así pasa. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos. Ya vi que son bastantes participantes. Empecemos entonces. Nosotros somos, en este caso, socios consultores de la empresa Sinergia. Gracias. Linda Calderón nos dice que se ve perfecto. Y pues la idea de nosotros también como empresa es dar toda esta gama de servicios y webinar incluso, ¿verdad? Gracias a CESUICIA y a Camarasal también, ¿verdad? Por la oportunidad. Y comenzamos entonces. Bienvenidos. Si gusta, comenzamos. Brevemente, ya lo dijeron, ¿verdad? Hace un momento, pues solamente quería comentarles, yo tengo 22 años de experiencia en banca y 12 años como profesional independiente. Y soy socio consultor y Sinergia. Así que yo los animo a que aprovechen esta experiencia de 34 años, ¿verdad? En la parte de todo lo que converge en banca, finanzas personales, que es lo que estamos viendo con el webinar, y poder solventar sus dudas, ¿verdad? Más que todo cuando quizás lleguemos a la parte de gastos, creo que por ahí quizás va a haber un poco más de curiosidad. Sigamos entonces, gracias. Esa es la agenda, son 4 temas: fundamentos de finanzas personales, presupuesto y control de gastos, deudas y crédito, e inversión y crecimiento financiero. Esos son los 4 temas que estaríamos viendo. Es bastante ambicioso, ¿verdad? Para el tiempo que tenemos, pero sé que lo he resumido, ¿verdad? Para poder visualizarlo y poder presentarlo. Sigamos entonces. No sé si alguno de ustedes habrá leído un libro de hace muchos años, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Un gurú, digamos, ¿verdad? De la finanza. Y eso me gustó mucho. Y voy a poner varias frases de personas célebres de la finanza. No es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero conserva. Qué tan duro trabaja para ti y por cuántas generaciones lo mantiene, ¿verdad? Está demostrado que muchas veces puede ser que el salto, yo le llamo como la evolución financiera, ¿verdad? Que tenemos en la familia, podemos llegar a un punto mejor quizás, ¿verdad? Del cual tal vez vienen nuestros antepasados o nuestros padres, nuestros abuelos, pero en las siguientes generaciones después, ¿verdad? Cuando se alcanza ese culmen, ¿verdad? De evolución financiera, muchas veces sucede que nuestros hijos o nietos no piensan de la misma manera, ¿verdad? Entonces eso está enfocado a esta situación. Es la administración del dinero, ¿verdad? Que tanto ese dinero a mí, o me pican las manos, ¿verdad? Como para gastarlo, ¿verdad? O invertirlo, o mantenerlo ahorrado, ¿verdad? Sigamos en la siguiente entonces. Ahorita voy a presentar unas encuestas rápidamente. Es de una empresa que se llama Statista. Son 3 diapositivas donde hablan de la preocupación en Latinoamérica por el futuro financiero, la preocupación financiera entre la juventud de Latinoamérica y qué nos hace felices. Ya van a ver en la tercera qué interesante. Pongamos la primera entonces. En este caso dice, según estas encuestas que ellos hacen, es una empresa bastante fuerte en la parte de estadísticas y data, ¿verdad? Ellos dicen que dentro de los países latinoamericanos, que la mayoría de veces solo Sudamérica toman en cuenta, pero es lo más cercano que nosotros tenemos.
que en Chile el 52% de personas está preocupado por su futuro financiero. Y en Brasil es el otro extremo, ¿verdad? Por lo menos dentro de esta data, el 39%. Cabe mencionar un poco los argentinos, ¿verdad? Que están con un nivel de inflación bastante alto que ya se comenzó a estabilizar con este nuevo gobierno. Nada menos estaba oyendo de que la inflación del mes pasado apenas había llegado al 4%, ¿verdad? Pero claro, traía una inflación acumulada de varios meses o años. Entonces esa es una perspectiva más o menos de la preocupación que tienen, ¿verdad? En la siguiente diapositiva dice la preocupación financiera en la juventud. Ya eso ya atañe más que todo a los de 18 y 29. En la anterior era de los 18 a los 64. De nuevo, ¿verdad? Chile es una de las que más, el porcentaje más alto. Conociendo un poco la economía chilena, pues sí es muy fuerte, ¿verdad? Una de las más fuertes en Latinoamérica. Y en Sudamérica, pues quizás será como, dentro de Sudamérica quizás andará como por la cuarta o quinta economía, ¿verdad? Brasil es una de las más grandes, México también en la parte de Norteamérica, pero también ahí la situación es bastante compleja, ¿verdad? Yo entiendo de que muchas veces en esas economías o en ese país la cultura, ¿verdad? Depende de donde tú hayas estudiado, tú así te puedes tener tu futuro, ¿verdad? Tu futuro en el trabajo, tu futuro financiero. Entonces, por esa razón es que en las dos, casualmente, Chile es el que más se aproxima. Y de nuevo, Brasil es el que tiene la menor, la juventud tiene un menor porcentaje de preocupación. En la siguiente, por favor. ¿Qué nos hace felices? La primera, ¿verdad? Que dice mi salud física y mental. Y vean la última, tener más dinero es el 40%. O sea que aquí la lógica o la conclusión es que el dinero no lo es todo, ¿verdad? Sí me da recursos, sí me da una oportunidad, pero muchas personas, por lo menos en esta encuesta que hicieron, en 27 países, por cierto, mencionaban, ¿verdad? Que es la salud física y mental, la relación con su pareja, los hijos, y al final, ¿verdad? Dentro de las que están ahí, que son casi como 10, solo dice tener más dinero. O sea, eso lo ven como algo que sí, es un recurso, como acabamos de mencionar, pero no lo es todo, ¿verdad? Al final. Gracias, seguimos entonces en la siguiente. También traigo una encuesta bastante interesante de una empresa, ella se llama WTW, a septiembre del 2022, en el cual dice el bienestar de los empleados en América Latina, ¿verdad? Si vemos la diapositiva, en este caso, ellos mencionan, si gusta nos presenta la diapositiva, ellos nos mencionan que 4 de cada 10 empleados viven al día, ¿verdad? O sea, cuando vivir al día significa que lo que pagan del salario justo les alcanza para terminar el mes. También dice que el 44% viven al día y no logran ahorrar, que es algo lo que muchas veces se insiste, ¿verdad? Miren, lo más clásico es por lo menos el 10% de tus ingresos, por lo menos, ¿verdad? Ese ahorro, esa gotita, ¿verdad? 10%. Si no se puede llegar a ese 10%, yo menciono, no importa, puede ser un monto más bajo, puede ser $1, puede ser $2, $5, no importa. Y yo siempre aconsejo tener un ahorro programado, ¿verdad? Aquellos ahorros que cuando ustedes van a una institución financiera, cuando digo institución financiera, puede ser banco, cooperativa, ¿verdad? Cualquier otro tipo de instituciones, en la cual le carguen a la cuenta principal y se está abonando a una cuenta restringida. Es la mejor forma. Yo solamente hago el contrato, ¿verdad? Estipulo qué mensualidad o qué monto el que voy a ahorrar, y eso al final, ¿verdad? Un año, 6 meses, voy viendo yo el objetivo, la meta que me he propuesto. Esa es una buena forma. Yo lo he hecho desde hace varios años, me funciona bastante, ¿verdad? Porque al final, si por ejemplo ustedes lo van a utilizar para pagar la universidad de sus hijos, para pagar un estudio de ustedes, o quieren comprarse un mueble, ¿verdad? Una computadora, una tablet, entonces, y no quieren hacerlo con crédito, pues entonces lo hacen de esa manera, ¿verdad? Esa es una forma en la cual yo puedo obtener esa meta de corto y mediano plazo. También otra es las finanzas de largo plazo. Dice el 73% de personas creen que la pandemia ha empeorado las perspectivas a largo plazo. Sí, ¿verdad? Eso, lamentablemente, esa historia quisiéramos que nunca hubiera ocurrido. También dice que el 77% están ahorrando menos para la jubilación, y eso es algo que por lo menos aquí en El Salvador yo lo he visto con algunas personas que han tenido
confianza de contarme, ¿verdad? Que es un poco difícil. Después de tener un salario con un cierto monto, pues por los porcentajes de jubilación andan rotando en un 40%, si digo hasta mucho, ¿verdad? De lo que tal vez el salario tenían. Entonces eso es, hay que prepararse, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante. Hay otros tipos de jubilaciones alternas que podrían tener o abonar un poco más, ¿verdad? También dice qué porcentaje de los ingresos cree que se ha ahorrado para la jubilación. Mencionan que el 10% ahorró el año pasado y el 18% idealmente debería ahorrar. También hay otras situaciones que, por ejemplo, en la parte izquierda pueden ver que dicen sufren de ansiedad o depresión, se sienten agotados por el trabajo, el famoso burnout, ¿verdad? Que conocemos con esas siglas. Y también dicen que se sienten estancados en su trabajo. Empleados que logran ahorrar y empleados que viven al día. ¿Cómo es la diferencia, verdad? Los empleados que viven al día, la ansiedad que sufren o depresión es el 51%, y en cambio los que logran ahorrar, pues el 29%. En la siguiente dice, se sientan agotados por el trabajo, 39% los que viven al día y 22% los que logran ahorrar, ¿verdad? Pierden días por presentismo, ¿verdad? Es 14 días en uno y el otro 11, o sea que en la cual faltan a su trabajo. También se sienten estancados el 47% los que no ahorran y el 22% nada más, o sea, siempre los números son más bajos. Además, se sienten solos la mayor parte del tiempo. Hasta eso, la parte psicológica, el dinero, la economía familiar, la economía personal, ¿verdad? Está muy ligado a la parte emocional y psicológica, ¿verdad? Que eso le puede ocasionar problemas en pareja, en familia, ¿verdad? Con los padres, si todavía viven con ellos, porque al final, cuando no se tiene esa seguridad financiera, ¿verdad? O esa libertad financiera que le llaman algunos, o es una palabra que me gusta mucho, esa tranquilidad financiera, entonces surgen esos problemas. ¿Por qué? Porque no alcanzan a cubrir los gastos que se tienen durante el mes, ¿verdad? Sigamos en la siguiente, por favor. Atrás, gracias, César. También dice la gestión de las finanzas, dice, en Latinoamérica no utiliza regularmente aplicaciones financieras el 27%, utiliza aplicaciones bancarias online solamente el 37%, y utiliza aplicaciones de planificación financiera solo el 36%. Es poco, ¿verdad? Realmente hay algunas herramientas, hay de todo tipo para todo tipo de presupuesto. Estas nos ayudan mucho porque en esas aplicaciones financieras, que ya sea en teléfonos o en tablet Android o en el universo de Apple, ¿verdad? Ellos también tienen esa gama, ese portafolio de servicios en los cuales ustedes pueden tener una aplicación y colocar sus gastos. Si, por ejemplo, no lo quieren llevar en Excel. ¿Por qué? Porque muchas veces estas aplicaciones lo que hacen es que le comienzan a dar algunos gráficos, le comienzan a dar algunas perspectivas, le dan consejos. Entonces sí tiene un pequeño costo, pero a veces ese costo, yo creo que el beneficio es mucho más alto. Aquí también menciona, ¿verdad?, que el bajo bienestar financiero es del 50% y el alto bienestar financiero es del 63%. Eso va a depender mucho de la forma en la cual las personas, ¿verdad?, tengan esa conciencia de ese dinero. Si gusta, vemos la siguiente. Comenzamos con las finanzas personales, ¿verdad?, que es el primer tema. Adelante, sigamos. Y en esa, ¿qué son las finanzas personales? Así a nivel general, ¿verdad? Traigo dos conceptos. Uno es que es un término que abarca la gestión del dinero, gestionar ese dinero, o sea, administrarlo. O sea, cómo yo puedo en su momento, ¿verdad? Si yo tengo un presupuesto, si yo tengo un salario y tengo un pago quincenal, ¿verdad?, o una vez al mes, entonces yo sé cuánto es lo que me llega, ¿verdad?, a mi cuenta de ahorro o de mi salario. Ahora, ¿qué pasa cuando es una persona que trabaja en base a comisiones, ¿verdad? Ahí pues también tiene que evaluar qué tanto su promedio de comisiones de los últimos 6 meses para poder tener una perspectiva hacia adelante. Pero no es lo mismo cuando tengo yo un salario fijo, que yo sé que pues ni más ni menos, ¿verdad? Pero cuando son salarios por comisiones, hay que saber gestionar y administrar mejor ese dinero. Así también, ¿verdad?, las finanzas personales hablan del ahorro, la inversión. Son situaciones, los temas principales, ¿verdad? Gestión del dinero, ahorro, inversión y también el gasto. También hay otra definición, que es el manejo o administración de ese dinero, ya sea de forma personal o familiar.
también se le llama finanzas familiares, ¿verdad? ¿Por qué familiares? Porque ya conlleva que una persona tenga un núcleo familiar, ¿verdad? Ya sea que esté casado o su pareja. Y cuando son finanzas personales, es cuando es una sola persona la que las está manejando. Sigamos en la siguiente, por favor. En esas etapas de vida financiera, yo recuerdo en un banco donde yo trabajaba, ¿verdad? De capital canadiense, ellos notaban esa perspectiva, ¿verdad? Que comienza la vida de nosotros como personas cuando comenzamos a estudiar, ya vamos a ver esa gráfica, y comenzamos a ver nuestros estudios, comenzamos nuestro primer trabajo, nuestras primeras deudas, pero nuestras primeras inversiones, nuestros primeros ahorros, y cuando ya terminamos en la jubilación. Esto es, a grosso modo, ¿verdad? La parte que es la dependencia, cuando tenemos una dependencia financiera, ya sea de nuestros padres, tutores o abuelos, depende, ¿verdad? Quienes nos hayan tenido dentro de su seno familiar. También está la etapa del ingreso inicial, ¿verdad? Dentro de la juventud, a veces hay jóvenes que hacen pasantías en vacaciones. Yo recuerdo cuando estaba bastante joven, antes de salir de bachiller, estaba en bachillerato, yo trabajé en una empresa comercial bastante grande, ¿verdad? 2 temporadas navideñas. Entonces esa fue como mi primer acercamiento a lo que significaba la responsabilidad de levantarse temprano, bien temprano, ir a trabajar, ¿verdad? Marcar, ¿verdad? Entrada, salida, ver mi dinero cuando me abonaban, ¿verdad? E incluso fue cuando yo incluso me inscribí en el Seguro Social, ¿verdad? Fue mi primera tarjeta del Seguro Social. Y eso me dio una perspectiva de que el dinero pues no es solo de cuando uno está joven y le pide a los padres, ¿verdad? O a los tutores o abuelos, sino que ya uno se lo va ganando. Ya, nada menos, yo recuerdo que lo primero que hice, como ese dinero era completamente mío, ¿verdad? Solamente para que yo tuviera ese aprendizaje laboral, fui a comprar unos zapatos deportivos, ¿verdad? Que estaban de moda en esa época, para no mencionar la marca. Entonces, yo me sentía satisfecho porque mi trabajo, ¿verdad? Me había rendido ese fruto. Claro, es más complejo, ¿verdad? Porque ya cuando uno ya trabaja y tiene responsabilidades, no solamente se trata de uno mismo, ¿verdad? Más cuando se tiene hijos, se tiene que hacer un plan también, ¿verdad? Para ellos. Y la etapa de crecimiento, que es la financiera, en la edad adulta media. Sigamos en la siguiente, por favor. En este caso, está la etapa de consolidación, ¿verdad? La edad adulta tardía puede ser más o menos de los 40, 45 para allá, en la cual en teoría debería de uno ya estar acercándose, si en un momento tenía algún crédito de vivienda, pues ya irlo, pues ya pagado o ya poco a poco, ¿verdad? Para que le quede las últimas cuotas, o también algunas deudas que tuvieran. Yo a mi consejo primordial es, y por favor pónganme la mayor atención en este momento, que cuando ustedes estén acercándose a esa etapa en la cual van a llegar a la jubilación, en la quinta etapa en este caso, ya tengan un orden financiero. Yo he visto personas, yo como le digo, trabajé muchos años en banco y muchas veces, aunque hemos trabajado en instituciones financieras, no tenemos esa educación financiera, que es el otro tema, ¿verdad? He visto personas que terminan su periodo, han tenido muy buenos cargos, ingresos, y terminan en la jubilación y todavía con varias tarjetas de crédito. Entonces esas tarjetas de crédito al final lo que hacen es que le consumen su pago de jubilación. Yo preferiría, pues lo ideal sería para mí llegar, ¿verdad? A la jubilación, tener pagada su casa, tener pagado vehículos si tuvieron o algún gasto financiero que tuvieron, y si tenían varias tarjetas, irlas pagando antes y quedarse solamente con una, ¿verdad? Para emergencia. ¿Por qué? Porque hay más tranquilidad financiera. Ya no tiene ese estrés de estar pagando varias tarjetas, y más con una jubilación que probablemente no va a ser muy prometedora. Y la última etapa, que es la sexta, es la etapa de transferencia de riqueza, que es cuando, por ejemplo, si alguien tuvo la oportunidad, ¿verdad?, que sus padres le hayan dejado alguna herencia, alguna propiedad, algún terreno, o beneficiario de alguna cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pensaron a futuro, o sea, pensaron en que no era solamente, ¿verdad?, de llevar de la mano a sus hijos en este caso, sino que también en algún momento dejarles un pequeño colchoncito, como decimos en buen salvadoreño, para poder, ¿verdad?, darles ese impulso y no comenzar desde cero, como probablemente algunos han de haber comenzado. Sigamos en la siguiente, por favor. Aquí se representa el ciclo de vida en 4 etapas, ¿verdad?, que es más parecido a lo que hemos estado hablando ahí, ya más o menos ya con años.
comenzamos desde los 0 a los 25 años, como mencionaba, la universidad, primer trabajo, ingreso, de 25 a 45, cuando ya algunos ya se graduaron, bueno, que ahora ha cambiado un poco la juventud, ha cambiado en el sentido que ya no se casan tan jóvenes, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con la situación financiera, que no solamente es en El Salvador, sino que a nivel de todos lados, ¿verdad? El costo de vivienda, alquiler, etcétera. Ya graduados, ¿verdad? En algunos casos a esa edad, y de los 25 a los 45, pues es la etapa de endeudamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se compran su casa, se compran un vehículo, los hijos están estudiando, que es una inversión bastante alta, o si ustedes incluso están estudiando también, ¿verdad? Sacaron la licenciatura, quieren sacar un posgrado, una maestría. En este caso, el endeudamiento no es que sea malo, sino que hay que saberlo manejar, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando hay una deuda buena o una deuda mala. Después sigue la etapa que mencioné aquí de 45 a 65, ¿verdad? Que ya se supone que se tienen un par de activos, un patrimonio, como le llamamos nosotros a la vivienda, ¿verdad? Que ese es nuestro patrimonio, nuestro activo más preciado, que como mencionaba, pues en algunos casos hay herencias, ¿verdad? Incluso que se dejan, u otros activos, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuentas, ¿verdad? O acciones. He conocido personas que también han tenido esa mentalidad de inversionista y han dejado esas herencias, ¿verdad? Como para poder, como le digo, no comenzar desde cero. También después viene la última etapa, ¿verdad? Que de los 65 años para allá uno ya debería estar un poco tranquilo. Yo no digo que no, nosotros como personas que hemos trabajado tantos años, a esos 65 años, y comenzamos a los 25, estamos hablando de 40 años de trabajo, algunos todavía continúan, tal vez en un emprendimiento, ¿verdad? Una inversión que se ha tenido, tal vez si tuvieron la oportunidad de ser inversionistas en bienes raíces, tal vez 1 o 2 apartamentos, una casa, y las alquilan, ¿verdad? Entonces, o dentro de la propiedad, si tiene unas dimensiones que permitan tener habitaciones para estudiantes universitarios. Entonces, siempre se tiene esa actividad, ¿verdad? No es solamente de que decir voy a descansar y ya no voy a hacer absolutamente nada, ¿verdad? Yo he visto muchas personas que siguen trabajando, algunas empresas les dan alguna oportunidad y eso es bueno, porque el hecho de que tengamos 50, 60 o más, deberían de aprovechar esa experiencia. Sigamos entonces en la siguiente. Esa planificación del ciclo vital, ¿verdad? Como lo vemos, ¿verdad? Siempre representado en 3 diferentes imágenes. Lo que quiero que se lleven es qué es lo que en teoría debería de pasar, ¿verdad? Los que están jóvenes en este momento, los que me están oyendo y están comenzando, pueden ver ese ciclo y proyectarse, ¿verdad? En algún momento a dónde quiero estar. Los que ya están a medianía de edad, ¿verdad? Entre 30 y 40 años, pues todavía pueden corregir algunas cosas para seguir en los siguientes años, ¿verdad? Que les quedan. Los que ya están por jubilarse o ya jubilados, ¿verdad? Bueno, ojalá que hayan tenido esa mentalidad, que muchas veces esa mentalidad de educación financiera en la gestión de mi patrimonio, de mi dinero, pues la hayan tenido de sus padres, ¿verdad? Yo en mi caso, por ejemplo, mi madre, a pesar que ella no tuvo la oportunidad de tener una educación de un nivel muy alto porque no había recursos, ella, pues yo la vi siempre y la admiré porque en base a lo que ella tenía como madre soltera, ¿verdad? Con la responsabilidad nos sacó adelante. Entonces eso a mí me ayudó mucho porque uno tiene que ir siempre viendo esos ejemplos, ¿verdad? Que cómo pudieron haber hecho, y ella nunca tuvo una tarjeta de crédito, entonces, bueno, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? No tuvo esa necesidad y por ende, ¿por qué? Porque era una buena administradora del dinero. Y eso no lo aprendió ella de los abuelos, sino que ella como tal, ¿verdad? Tenía esa madurez emocional y esa madurez financiera para saber, ¿verdad? Esto es lo que yo tengo, estos son mis recursos, me cuenta siempre, es el dinero que yo conservo y eso es lo que máximo que me puedo gastar, ¿verdad? De hecho, hoy que ya está ella jubilada, ¿verdad? Ella me dice, no, mira, muchas veces yo tal vez pueda tener oportunidad de comprarme algo, pero esa mentalidad que muchas veces traía, ¿verdad? De esa escasez también monetaria, pues me lleva a que yo lo piense varias veces, no tengo ese impulso, ¿verdad? Es maravilloso platicar con ella. Sigamos en la siguiente entonces. ¿Cuáles son las metas? Ya que hemos hablado un poquito acerca de eso, hay una metodología que se llama SMART. Las metas deben ser, las metas financieras, ¿verdad? Tienen que ser específicas. Yo tengo que ponerme una meta clara y detallada. Digamos, yo quiero ahorrar $10 mensuales de aquí. ¿Por qué? Porque a un año quiero tener 120. ¿Por qué? Porque
quiero comprarme, no sé, una bicicleta o para salir a hacer ejercicio, digamos. Otra, ¿verdad? No, necesito ahorrar $40 mensuales porque el siguiente año, ¿verdad? Quiero tener más o menos como $480 porque tengo que pagar la matrícula de universidad de un hijo, por ejemplo, ¿verdad? También, ¿verdad? Eso me ha pasado a mí muchas veces. Yo pasé varios años haciendo ese tipo de ahorros. Cuando llegaba, ¿verdad? Bueno, inmediatamente pasaba a la universidad, pero ya no tenía yo esa preocupación. Entonces deben ser específicas, medibles, ¿verdad? Con la M, deben ser cuantificables para poder seguir el proceso. Si yo no le pongo un monto o yo no especifico esa meta, digamos, un ahorro, porque puede ser que unas personas digan, mire, yo quiero ahorrar $100 mensuales, que tuvieran esa posibilidad para el finalizar el año tener $1,200. ¿Por qué? Porque eso después lo voy a pasar a un depósito a plazo. Que el depósito a plazo pues ya gana un poquito más. Si bien es cierto, las tasas andan rondando más o menos por las publicadas en el Banco Central de Reserva entre el 2, 3, 4%, pero ahí lo que hay que hacer es monto, ¿verdad? Eso, al tener esos 1,200 lo pasa a un depósito a plazo, le gana un poquito más, pero siempre seguir, si tiene esa oportunidad de esos 100, en el siguiente año va a tener 2,400 y así, ¿verdad? Poco a poco. Ya tal vez la tasa la pueda negociar. Los depósitos a plazo se manejan, entre más, el plazo sea más grande, la tasa es más alta también. También tiene que ser alcanzable. Que si yo me pongo esa meta de $100, pero al siguiente mes hice 100, ¿verdad? Ahorré 100, pero en la siguiente ahorré 50, en la otra 25. Entonces, tienen que ser verdaderamente alcanzables, que esté dentro de mi presupuesto familiar, que esté dentro de mis posibilidades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que quisiera ahorrar 200 o 500 mensuales, pero probablemente no sea lógico, ¿verdad? También tienen que ser relevantes, significativas, ¿verdad? Alineadas con lo que yo, ¿verdad?, me propongo, ese objetivo que yo tengo. Y en un tiempo definido, como acabo de mencionar, pueden ser 3 meses, 6 meses, 12 meses, 10 meses. O sea, la idea es que esa herramienta SMART, si la utilizamos nosotros, pero haciendo alguna meta específica para lograr algo, que sea medible, ¿verdad?, en un monto específico, que sea alcanzable según mi presupuesto personal, que sea relevante, ¿verdad?, como tal, ¿verdad?, que sea significativa para mí, que a mí me llene como tal, ¿verdad?, o me sirva para mejorar mi calidad de vida. Mire, muchas veces cuando nosotros alcanzamos cierto nivel de ingresos, ya sea individualmente o en pareja o como núcleo familiar, la calidad de vida mejora. ¿Por qué? Porque puedo hacer mejoras en mi vivienda, en la casa. Si, por ejemplo, tengo dos cuartos, entonces hago otro cuarto. Si voy con la gotera, ¿verdad?, que hemos tenido algunos problemas, entonces quito el techo y pongo otro, ¿verdad?, nuevo. O si, por ejemplo, por el calor necesito aire acondicionado, entonces compro uno, ¿verdad?, y se instala. Entonces, todo eso, la calidad de vida. Mira, muchas veces uno o personas de la clase media ven bien sencillo, por así decirlo, tener una lavadora, ¿verdad?, o tener una secadora, o tener horno microondas, tostadora, y muchas veces hay personas que no tienen ese alcance. Mejorar la calidad de vida es que esas actividades, ¿verdad?, que me costaban un poco más, pues entonces desarrollarlas en poco tiempo para tener un poco más tiempo para mí, u otras actividades que sean más productivas, ¿verdad? Entonces, muchas personas que no alcanzan porque la pobreza no solamente pobreza por nivel de bajos ingresos, también puede ser pobreza por falta de activos, ¿verdad?, o falta de un patrimonio, ¿verdad?, que tenga esa seguridad financiera. Sigamos en el siguiente, por favor. El presupuesto y control de gastos, que es el siguiente tema. Seguimos. Nos habla aquí esta persona, John Maxwell, es un orador, ¿verdad? Y a mí me gustó mucho esta frase de él. Un presupuesto te dice dónde se supone que debe ir tu dinero, o sea, hacia dónde, en lugar de preguntarte a dónde se fue. El presupuesto, hay presupuestos particulares, personales, pueden haber presupuestos familiares, ¿verdad?, en pareja, o pueden haber incluso presupuestos para una empresa, ¿verdad? Si los que nos están oyendo tienen una microempresa, pueden hacer dos presupuestos, el presupuesto personal y el presupuesto de su empresa, ¿verdad?, donde cada uno tendrá unas diferenciaciones, ¿verdad?
Ahora, él menciona esto, ¿por qué? Por la misma experiencia, ¿verdad? ¿Cuál es esa importancia de ese presupuesto? Porque lleva un control del gasto. Si yo no tengo un control de los gastos que estoy realizando, entonces no voy a saber cuánto necesito de ingresos para poder cubrir ese gasto. Yo sé que muchas veces nosotros, si nos sentamos y comenzamos a hacer esos presupuestos, quizás probablemente hasta nos pongamos hasta a llorar, porque tal vez tenemos más gastos que ingresos, ¿verdad? Eso puede ser por muchas razones. Una puede ser por tal vez un pequeño desorden, ¿verdad? De la gestión del dinero. La otra puede ser porque verdaderamente surgen emergencias y no podemos hacer nada, ¿verdad? Ante esas emergencias. Pero también ese presupuesto nos ayuda a planificar y lograr esas metas financieras que vimos con el método SMART. También hay una reducción de ese estrés financiero, ¿verdad? Ese estrés financiero, si ya tenemos un estrés laboral, tenemos muchas veces un estrés por problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas? Que la parte financiera y monetaria está ligada, ¿verdad?, a la parte emocional. También una prevención de deuda, ¿verdad? Si en dado caso tenemos alguna situación compleja que podamos nosotros tener o prevenir, ¿verdad? Que un sobreendeudamiento. También hay una flexibilidad y adaptación porque los presupuestos están hechos para que no solamente sean algo de que todos los meses va a ser igual. Puede ser que los gastos sean diferenciados, ¿verdad? En algún momento. Tal vez los ingresos, si, como les mencionaba temprano, algunas personas que tengan ingresos por comisiones, ¿verdad?, van a variar. También hay que ser flexible porque puede ser que sucedan varios cambios, ¿verdad?, cambios abruptos. También fomenta el ahorro y la inversión. Una cosa es el ahorro en todos los tipos de ahorros que hay, ¿verdad? Ahorro corriente, que es el normal, ¿verdad? Ahorro programado, que es el que les menciono, que se pueden hacer varios abonos para tener restringido ese dinero y después hacer uso de él después de 6 meses o 12 meses o incluso hasta 2 años. Depósitos a plazo, ¿verdad?, que van de 3, 6, 9, perdón, 30, 60, 90 y más días, ¿verdad?, hasta un año. E inversiones, que vamos a ver un poquito así, grosso modo, lo que se puede hacer en la bolsa de valores con empresas que son casas de bolsa que están registradas. Y además también tomamos mejores decisiones financieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra radiografía financiera. Así le llamo yo, ¿verdad? Esa radiografía en la cual, así como nos hacen una radiografía, ¿verdad?, que de nuestra salud, cómo estamos, también esa radiografía financiera de nuestro presupuesto familiar o presupuesto personal. Sigamos en la siguiente, por favor. ¿Qué categoría de gastos hay? Los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? Por ejemplo, el pago de la casa, el pago en algún momento de un seguro que tuvieran, ¿verdad?, el pago de algún préstamo, ¿verdad? Son gastos fijos que están ahí todo el tiempo, que son siempre iguales todos los meses. Los gastos variables pueden ser diferentes, ¿verdad? Pueden ser, por ejemplo, aunque pueden envolver variabilidad, ¿verdad? Que en un mes puede ser un monto, otro mes puede ser otro, digamos. Pueden ser gastos en algún momento de ocio o diversión, que van variando, ¿verdad? En su momento puede ser que en un mes, digamos en Semana Santa, en agosto, pues se disparó ese gasto, que va a ser variable. ¿Por qué? Porque se va a incrementar comparado a los otros meses. Gastos discrecionales, ¿verdad? ¿Cuáles son los que yo tengo esa mentalidad de que lo pienso varias veces y soy metódico para llevarlos a cabo? Gastos irregulares que no se dan todo el tiempo, un poco relacionados a los gastos de emergencia, que podría ser un gasto de emergencia en la casa, un gasto de emergencia de mantenimiento del vehículo, un gasto de emergencia de salud, ¿verdad?, que esos no están contemplados dentro de nuestro presupuesto. Y también gastos relacionados con la deuda, ya que hablamos de un poco de deuda rápidamente, no solamente están los clásicos de deuda de hipoteca o de gastos de créditos personales, también están las tarjetas de crédito, y dentro de las tarjetas de crédito están los extrafinanciamientos y también están los pagos a plazo, ¿verdad?, o cuotas o tasa cero que le llaman desde hace ya varios años, que se ayudan bastante, pero muchas veces eso significa que de la tarjeta de crédito tienen el pago del uso, ¿verdad?, del saldo que están utilizando, y si toman un extrafinanciamiento es un pago adicional, y si toman digamos, compran un televisor, una cocina
un activo, ¿verdad? En alguna empresa comercial, se les acumula ya un tercer pago. Claro, ese no genera intereses, pero sí genera una reducción de la liquidez. La ventaja es, a mí me gusta mucho ese tipo de opciones porque no lo desembolso de una sola vez, sino que lo voy pagando en base a mi presupuesto, ¿verdad? A lo que yo considero que puedo optar. Sigamos en la siguiente, por favor. También están los famosos gastos hormiga, gastos fantasmas y gastos vampiro. Eso lo van a ver muchas veces cuando, si ustedes teclean, ¿verdad? O buscan en Google o en un navegador, van a encontrar varios tipos de ejemplos. Como gastos hormigas son aquellos famosos de que yo siempre veo que muchas personas en la mañana van con su pupusita, ¿verdad? Que de repente $1, $2, etcétera. Entonces, si nosotros multiplicamos esos $2 de ese desayuno más los 4 o 5 del almuerzo, porque no llevamos comida, estamos hablando de $7 diarios. Si lo multiplicamos por 5 son $35. Si lo vemos en el mes, estamos hablando de $140 aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si de repente me voy a tomar un cafecito, ¿verdad? Y esos cafecitos que valen 5, 6 o $7. También, ¿verdad? Hay que irlo acumulando. Entonces, esos gastos hormigas, ¿por qué se llaman así? Porque son pequeños, son pequeñitos, pero como las hormigas se ven bastante, ¿verdad? Nunca vemos una hormiga sola. Siempre vemos un montón de hormigas y esos gastitos nos van drenando nuestra economía, nuestro presupuesto. Los gastos fantasmas, ¿por qué se llaman así? Porque no los vemos, ¿verdad? De repente estoy pagando un streaming, ¿verdad? De música, ¿verdad? O estoy pagando una mensualidad, ¿verdad? De otra empresa donde puedo ver películas, series y todo lo demás, ¿verdad? Entonces eso se llama fantasma porque como yo no siento que lo estoy pagando, ¿verdad? Pues sino que me lo cargan a mi tarjeta de débito, a mi tarjeta de crédito. Cuando vengo a ver, pues, y reviso, si sumo todos esos gastos fantasmas, ¿verdad? Voy viendo, y si lo sumo con los gastos hormiga, pues bueno, ¿verdad? Ya se va haciendo un poco más difícil. Los gastos hormiga, ¿por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque yo tal vez probablemente en el momento estoy haciendo la compra, ya sea en efectivo o con tarjeta de débito y crédito. En cambio, los gastos fantasmas son cargos automáticos que me están haciendo, ¿verdad? Que yo ya los estipulé, pero que no los consiento, no los siento en ese momento que lo estoy haciendo. Los gastos vampiros son más difíciles. ¿Por qué vampiro, verdad? Porque me están extrayendo exageradamente mi presupuesto. Puede ser una fuga de agua, puede haber un problema dentro de la casa, tal vez con la energía eléctrica. Puede ser un vehículo que me está dando problemas, que a cada rato, ¿verdad? Tengo que llevarlo al taller. Entonces esos gastos también, ¿verdad? Me están consumiendo de mis ingresos. Sigamos en la siguiente, por favor. Esa categoría de gastos también hay otras que son impulsivos. Eso de los gastos impulsivos es cuando me pagan, ¿verdad? Ya tengo dinero, me voy y ya no voy a ir a almorzar donde la niña Juanita, ¿verdad? Que mi almuerzo vale $4, sino que ahora me voy a ir a otro lado donde me va a costar 10. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya me aguanté varios días, ¿verdad? Y quería ir a hacer ese pequeño gastito. Está bien, ¿verdad? Para eso trabajamos, ¿verdad? Pero no significa de que ese impulso nos domine, ¿verdad? Sino que también hay que ser mesurado, ¿verdad? Si a mí me pagan y si yo digo bueno, en vez de ir a esos $10, ¿por qué mejor no los pongo, ¿verdad? Y siempre hago la compra del almuerzo normalmente, ¿verdad? Y esos 10 mejor los ahorro, ¿verdad? Porque, miren, es bien bonito cuando uno tiene un plan de ahorro y en el plazo en el cual ha tenido ese ahorro va viendo que va incrementando, ¿verdad? Que va incrementando. Es como cuando ustedes, no sé si algunos habrán hecho eso, de tener una alcancía, ¿verdad? Y le vamos echando ahí los 25 centavos, los dólares, ¿verdad? Y a ver, ya hasta de 10, 5 centavos. Y algunos son tan metódicos que no, ¿verdad? Esas son las de 25 y las otras son las de dólar. Cuando venimos a ver, ¿verdad? Esa experiencia es maravillosa porque entonces uno dice, bueno, ¿verdad? Ya me creció ese dinero que tal vez probablemente me lo gasté en comida típica, me lo gasté por aquí, en gastos hormiga, ¿verdad? Y de repente ya no lo vi, ¿verdad? Y es maravilloso cuando uno se sienta y hace un presupuesto y evita esos gastos impulsivos. También puede ser que de repente me llega una oferta y me dice, oferta, ¿verdad? Yo les voy a contar algo que me decía una persona. Fuimos compañeros en la universidad, él era gerente de ventas de una gran empresa. Y entonces yo le dije, mira, fíjate que tengo un problema con el vehículo, ¿verdad?
¿crees que me puedes dar una ofertita ahí, verdad? Y me puedes ayudar. Pues soy el gerente de venta, ¿verdad? ¿Cómo no? Me dijo, hay dos tipos de descuentos, me dijo. El descuento puro cuento y la rebaja pura paja, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, ¿y en cuál salgo peor, verdad? Entonces lo que me dio a entender es que eso de las ofertas y descuentos muchas veces no es así, ¿verdad? Yo por eso siempre les digo, miren, tomen en cuenta cuando viene el famoso Black Friday, ¿verdad? O el Black Monday. Eh, Denle seguimiento. Si ustedes tienen proyectado en algún momento comprar para esa época que se supone que es rebaja, por favor vean antes ese producto o ese servicio y denle un seguimiento a ver qué tanta razón es que verdaderamente baje de precio. A veces se van a ver sorpresas que hasta realmente en el Black Friday está más caro de lo que verdaderamente estuvo al inicio, ¿verdad? Los gastos de mantenimiento y cuidado personal excesivo. Yo no digo que no, ¿verdad? Hay personas que les gusta pues andar siempre bien en su imagen. Eso es excelente, ¿verdad? Y más si, por ejemplo, trabajan en alguna empresa, digamos un banco, ¿verdad? Una institución donde tienen que estar con una imagen impecable, pero a veces el exceso, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, en el caso de las señoritas, ir al salón, ¿verdad? Bastante seguido y hoy no es tan barato y depende también a cuál vayan. Yo no digo que no también, ¿verdad? Eso es bonito porque eso es psicológicamente uno se siente bien. Cuando de su imagen, ¿verdad? Está bien y uno se siente que anda vestido, ¿verdad? De una forma elegante o en la forma en que yo me sienta. Pero también hay que tener una medida, ¿verdad? Porque eso también conlleva, ¿verdad? Una salida de dinero. También gastos en comodidades, yo no digo que no, pero igual, un celular de una marca de mediana gama tiene las mismas funciones que uno de alta gama. Ahora, claro, si yo soy un empresario y necesito uno de alta gama porque necesito estar comunicado con mis clientes y una memoria que sea alta, ¿verdad? Entonces está bien. Pero si yo soy un estudiante, ¿verdad? Y necesito uno de alta gama para tomarme la selfie, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de alta gama estamos hablando ya de 1.200, 1.500 dólares, cuando probablemente uno de gama media sería como la quinta parte de eso, ¿verdad? Entonces eso de las comodidades también, yo no digo que no, ¿verdad? Que uno vaya a la playa de vez en cuando, ¿verdad? Pero no significa que por la presión social yo quiera ir todos los fines de semana y después quiera subirlo a las redes sociales para que vean que probablemente estoy bien, ¿verdad? Como me decía un ejecutivo, y esas palabras se me quedaron. Caras vemos, cuotas no sabemos, me decía él. Y es cierto, ¿verdad? Uno en la banca a veces se da cuenta de las situaciones complejas que existen. Y hoy que ya 12 años como profesional independiente, también he visto casos bastante difíciles, que eso me ayudan a mí verme en el espejo. También uno ha pasado por situaciones complejas y la idea es no tropezarse de nuevo con esa piedra, ¿verdad? También gastos por uso ineficiente de recursos. Pero esos recursos, si están llegando, pero si se están drenando, yo puedo tener, y de hecho yo conocí varios casos, pero uno en particular me decía un padre de familia estábamos en el colegio, ¿verdad? Entonces, tenía un hijo mayor y él me decía, mire, yo le puse un negocio y al final lo quebró, ¿verdad? ¿Qué me tocó, verdad? Tener que pagar, aparte de la inversión que yo le di, pagar todavía porque muchas cosas quedó debiendo, porque él pensaba, me decía, de que todo el dinero que estaba entrando era para irse a pasear, ¿verdad? Por decirlo de una forma amable. No, y no, ¿verdad? Todo el que tiene negocio sabe que ingresa un dinero, ¿verdad? Hay un margen de ganancia, pero lo demás tengo que de nuevo volver a reinvertirlo, no todo es ganancia. Y también nosotros como empleados, ¿verdad? Si yo tengo un ingreso, pues yo sé cuáles son mis topes máximos, ¿verdad? Mi techo al cual puedo llegar. Gastos excesivos en ocio, como lo acabamos de mencionar hace un momento, ¿verdad? Que yo quiero salir todos los fines de semana o quiero salir todos los días. Y a veces es imposible, ¿verdad? A realizar eso. Sigamos en la siguiente, por favor. Las deudas y crédito como tercer tema. Sigamos. Aquí es interesante, ¿verdad? Porque, y de hecho tomo también de un libro que se llama El dinero no es el problema, tú lo eres, de Gary M. Douglas. Y tomé esta frase: el dinero nunca es la solución, porque el dinero nunca es el problema, ¿verdad? El dinero no es el problema es la persona que no administra bien el dinero, porque el dinero ahí está, ¿verdad? Es un bien, es un recurso, es un activo
si lo queremos ver ya técnicamente, pero si trato de usar ese dinero como una solución, dicen ellos, ¿verdad? Tú únicamente crearás un problema para resolverlo con el dinero que tienes o incluso con el que no tienes. Tener dinero, ganarme la lotería, ¿verdad? Qué bien, pero el problema no es, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con toda esa plata o que me lo voy a gastar? ¿Verdad? Hay casos en los cuales mucha gente ha recibido herencias, ha ganado la lotería o tiene un buen ingreso y lamentablemente lo que pasa es que están sumamente, miren, una cosa se llama endeudamiento y la otra es sobreendeudamiento. Sigamos en la siguiente, por favor. Las deudas buenas, ¿cuáles son? Inversión en activos o una inversión en la cual yo voy a tener un potencial retorno o una estrategia a largo plazo. Esas son las deudas buenas. ¿Qué significa? Son aquellas que se utilizan para adquirir activos y como tal, pues, recibir un ingreso. Tomando otra vez a Robert Kiyosaki, yo leí varios libros de él, algunos sí se aplican un poco a nivel general, otros pues son economías como la de Estados Unidos, pero me parecía interesante lo que él decía. Cuando yo compro una casa, dentro de mi balance personal, ¿verdad? ¿En qué se convierte? La mayoría dicen, mire, pero es un activo. Y él mencionaba, no es un activo, es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque tengo que pagar esa deuda. Claro, ¿verdad? Va a llegar a ser un patrimonio en su momento cuando lo termine de pagar, pero es diferente porque él mencionaba, sí está bien, ¿verdad? Comprar una vivienda, pero ¿qué estaría bueno si en algún momento yo la alquilo y de ese alquiler, del pago que se está realizando, yo pago también la cuota? Entonces, ¿verdad? Ella sola se está pagando. ¿Qué pasa cuando logro en su momento, ¿verdad? De tener esa propiedad como mía en un plazo que no sea muy largo? Entonces, ¿qué? Adquiero otra. Entonces ya estoy aumentando mi riqueza, ¿verdad? Estoy aumentando mi patrimonio y estoy aumentando mis inversiones, ¿verdad? Entonces adquiero otra deuda, pero como tal, quien me la está pagando es el que está alquilando. Entonces él decía que él así hizo su patrimonio, ¿verdad? Su riqueza haciendo ese tipo de situaciones. De hecho, tengo un buen amigo, no sé si estará aquí escuchándome, y él es así. ¿Saben qué? Él, su estrategia fue comprar activos extraordinarios. Esos activos extraordinarios son los que las instituciones financieras, ya sea que lo embargan, ¿verdad? O lo reciben en dación en pago porque ya no puede pagar el deudor, y esos muchas veces están a un precio más bajo y con una tasa más baja. Muchas veces, no siempre, y cada institución financiera tiene sus políticas. Entonces él lo adquiría, ¿verdad? Y ha ido adquiriendo varios y los alquila, ¿verdad? Ahora, ojo, en el alquiler ahora, aunque existía esa ley en El Salvador, también tienen que estar conscientes de que tienen que registrarse en la alcaldía, ¿verdad? De su localidad, porque tienen que pagar un canon, ¿verdad? Un impuesto. Sigamos en la siguiente. ¿Cuáles son las deudas malas? Consumo de pasivos. Miren, yo no digo que no sea bonito de repente ir a una concesionaria de vehículos y yo voy a sacar un vehículo nuevo, pero si ustedes saben que media vez lo sacan de la concesionaria, ya vale 25% menos, ¿verdad? Ya si yo lo anuncio en el periódico, ya no me van a pagar lo que tal vez lo venden la concesionaria. Entonces, ahora, claro, si ustedes son visitadores médicos o son empresarios o en algún momento necesitan un vehículo que no les dé problema, ¿verdad? Que saben que ustedes lo van a arrancar y no va a pasar de que no les va a encender. Entonces sí, está bien, ¿verdad? Porque esa es su herramienta de trabajo. Pero yo he visto personas, por ejemplo, que cuando comienzan a tener un negocio o comienzan a tener buenos ingresos, se compran un gran camionetón, ¿verdad? Un picachón doble cabina y bueno, que tendrá algún terreno, ¿verdad? Alguna hacienda, hasta 4x4. Entonces, cuando el gasto es demasiado alto. Y cuando probablemente ese vehículo no les va a servir para nada más que, bueno, ¿verdad? Que vean que, como yo le digo algunas veces, que vean que la deuda es grande, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo ya tenga ingresos mejores no significa que tengo que irme a lo más grande, ¿verdad? Como le digo, pues todo tiene un pro y un contra. También, por ejemplo, tener cargos elevados, con tasas altas. Las tasas más altas de interés son de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son buenas o malas, de nuevo, ¿verdad? El dinero no es el problema, sino que el problema es quién lo está administrando. Entonces, yo conocí una persona que tenía 8 tarjetas de crédito, pero él pagaba de contado. Claro, es un empresario de transporte. Él lo que hacía es que
en la cooperativa donde estaba, todos le ponían gasolina, ¿verdad? De la tarjeta de él, entonces ganaba puntos. En la casa, él así tenía viajes, tenía varios, en su casa, varias bienes del hogar que no los había comprado por puros puntos. Ahora, claro, también conocí otras personas que tenían 5 o 6 tarjetas, pero ese era un sobreendeudamiento porque pagaban el mínimo. Entonces, la tarjeta de crédito es una herramienta muy buena para emergencia. Pero, ¿qué es una emergencia? Puede ser una emergencia para unos, para otros no, ¿verdad? O aprovechar eso de las cuotas tasa cero, ¿verdad? Ahora, si yo sé que no puedo pagar una tarjeta de crédito, mejor no se metan en eso, ¿verdad? Mejor conserven y tengan si tienen esas limitantes, ¿verdad? Mejor no lo tomen como una extensión de su dinero, de su ingreso, porque no es eso. Muchas veces cuando veo personas me acuerdo que hay personas que llegaban al banco, mire, tengo la tarjeta, la Black, ¿verdad? Que es la máxima. Ah, qué bueno, ¿verdad? Es un perfil de cliente diferente. Pero cuando mirábamos en el sistema, porque 10, 15, 20 mil dólares casi que topado. En una tarjeta de crédito, yo decía, bueno, si tiene una, puede ser que tenga más. Regularmente está demostrado que quien tiene una a veces tiene hasta 3, como mínimo, o más, ¿verdad? O también un impacto negativo dentro de la carga financiera. Entonces las deudas malas existen, ¿verdad? No todas las deudas son malas, ya vimos que hay también deudas buenas. Sigamos en la siguiente, por favor. Una comparativa, ¿verdad? Dentro de deuda buena y mala. La buena se utiliza para comprar activos, no las pagas tú, como acabo de dar el ejemplo de Robert Kiyosaki, ¿verdad? De los pagos que se hacen, que él hacía, también generan una renta, un ingreso, ¿verdad? Porque puede ser también una deuda para adquirir una empresa o adquirir una franquicia, por ejemplo. La deuda mala no, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Como lo hemos mencionado, para comprar pasivos, o sea, pasivos es deuda, ¿verdad? Si alguien no maneja el término. También compras que no generan ingresos o generan más gastos. Sigamos en el siguiente, por favor.